hablar de esto que nos preocupa a todos. Vamos a hablar de este humo, esta contaminación que hay en el ambiente, cómo muchos estamos con problemas para respirar. Nos dicen quédense nomás dentro si es que pueden. Y cuál es el efecto que puede llegar a tener en todos nosotros. Ya estamos con Sofi Sosa y este enlace va a estar con nosotros el doctor Luis Gómez Pacielo, neumólogo, Sofi, y veo que ya están ahí con los tapabocas, que es la recomendación en este momento. Te escuchamos, buenos días. Exactamente, Sani, nosotros llegamos al INERAN y ya estamos en compañía del doctor Luis Gómez Pacielo, neumólogo, para seguir hablando de este tema que lejos de mejorar, creo que hoy está empeorando. Al menos el panorama se veía con mucho más humo, mucho más gris, se sentía más también el olor en el ambiente, y estaba verificando acá en esta aplicación. Actualmente dice, la calidad del aire ahora mismo es muy perjudicial y muy insalubre. Y ya desde ayer que estábamos con las recomendaciones, se hablaba también para las instituciones educativas que traten de suspender las clases en casos de que no puedan suspender la escolaridad, de que no tengan recreos o que no tengan actividades al aire libre como educación física. Recomendaciones también para los asmáticos, ¿verdad? El uso de tapaboca, no exponerse tampoco mucho al aire libre. Pero doctor, cuando hablamos de esto, de que es tan insalubre y tan perjudicial, ¿verdad? Para ir un poquito más específico, ¿qué es lo que nos hace este humo tóxico a nuestro organismo, al cuerpo? ¿Cuáles son las consecuencias reales? Bueno, buenos días para toda la audiencia, los presentadores. Bueno, hay que tener en cuenta una cuestión que es bastante clara. El pulmón está preparado para recibir aire puro. Sí. O sea que todo lo que no sea aire puro a corto o largo plazo va a hacer nomás luego daño al pulmón. Bueno, teniendo en cuenta eso, el resto del razonamiento ya viene por lógica, ¿verdad? Hay medidas de estas partículas que están en el ambiente, que son producto de la combustión, que se miden en partículas por millón, que van de menos de 2,5, más de 2,5, más de 5, en fin. El tapabocas, por supuesto, todos los expertos que estuvieron hablando, la Sociedad de Pediatría se despidió hace poco su comité de neumología, todo es válido. Ahora hay que saber una cuestión también. El tapabocas común nos protege, cierto, nos protege contra el hollín, contra estas partículas que son un poquito más grandes. Ahora hay otras, como por ejemplo el monóxido de carbono, que ni siquiera con el FFP2 o el N95 nos protege que eso entre en nuestro organismo. Entonces son cuestiones que hay que ir manejando. Ahora, respecto a salir o no afuera, es una cuestión también un poco ambigua. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, ¿qué pasa con la criatura que está en su casa si el aire de la casa es el mismo que la escuela? Entonces, ¿por qué no se van a ir a la escuela? Bueno, creo que el Ministerio de Educación habló específicamente que recomiendan que no vayan a la escuela estos que están en áreas aledañas a donde se produjeron estos incendios en el Chaco. ¿Por qué? Por justamente estas partículas que son un poco más grandes, que están en el ambiente. Entonces, si bien en sus casas de adentro respiran lo mismo que sería en la escuela, el tema es cuando salen al exterior y se exponen a estas cuestiones. Entonces, en síntesis, sí, evitar salir afuera sin una adecuada protección. Si se ve un ambiente un poco denso, que es como se ve ahora, por supuesto que nos va a afectar. Entonces, una alternativa para los que tienen, que no es la mayoría supongo, es el uso, por ejemplo, de aire acondicionado dentro de la casa cerrada, que esta actúa de filtro también. Entonces es eso, y esperar que venga la lluvia, ¿verdad? Porque el problema de fondo, no sé si se está resolviendo, ya me dirán ustedes, que esta gente que se va a aprender y todo eso. Sí, queremos hacer algunas consultas, Sofi, al doctor. Queremos saber, por ejemplo, si han aumentado la cantidad de pacientes, si los que llegan son más que nada pacientes alérgicos o ya está afectando a la población en general. Bueno, la afluencia de pacientes todavía no se incrementó bastante. Sin embargo, nosotros sabemos que estos pacientes que tienen ya una predisposición a crear una respuesta inflamatoria mayor son los asmáticos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los alérgicos. Son estos los que si se exponen a esto van a o tener síntomas o acudir. Pero la realidad es que sí tenemos un flujo normal de pacientes, pero todavía no nos vimos sobrepasados ni nada. Doctor, ¿a qué síntomas uno tiene que estar atento? Porque todo el mundo ahora dice,
me lagrimean los ojos, tengo los ojos muy rojos, me pica la nariz, estoy estornudando, otros están tosiendo. ¿Cuáles son los síntomas principales que cada uno tiene que tener como alerta? Y también, ¿cuándo uno tiene que, de estar en la casa, salir y acudir ya a un centro médico o a un hospital privado de acuerdo a cuáles sean sus posibilidades? Bueno, y los síntomas son los que causan más que nada el contacto de estas sustancias que están suspendidas en el ambiente con la mucosa, ya sea el ojo, la garganta, la faringe, que producen una inflamación. Esa inflamación se traduce en los síntomas que vos dijiste, que te pica la garganta, te arde un poquito, que la tos es un reflejo natural, lo que pasa es que entra algo que no tiene que entrar y el cuerpo intenta sacar. Entonces esos síntomas normalmente pueden pasar con un baño, unas gotitas, estas lágrimas artificiales para los ojos, por ejemplo, tener la garganta húmeda. Si es que aparece ya dificultad respiratoria, cambios en la tonalidad de la voz, otra cosa, lo mejor es acudir al médico. A veces es mejor acudir al médico innecesariamente que pensar que no pasa, no es necesario y acudir ya tarde. Básicamente eso. Doctor, tengo una pregunta para usted. Si bien mucha gente dice que evidentemente ocasiona enfermedades respiratorias, pero escuché también que neumólogos estaban diciendo que no solamente esto puede ocasionar enfermedades respiratorias, sino que también problemas a gente que tiene hipertensión y también problemas cardiovasculares. ¿Por qué hipertensión y problemas cardiovasculares si eso es prácticamente algo de la sangre y no de las vías respiratorias? Bueno, probablemente hay que pensar siempre que el cuerpo es un único organismo con corazón, con pulmón, que funcionan de forma sincrónica. Probablemente si tienen inflamación de las vías respiratorias, aumenta el trabajo respiratorio, también esto como consecuencia pudiera tener un trabajo extra para el corazón, por ejemplo. Esa sería una de las vías. Otra de las vías, no sé a qué se refería exactamente la persona que sí, dijo, porque un todo. Sí, porque habían dicho que estas partículas son tan pequeñitas que pueden ingresar en el torrente sanguíneo. Así habían comentado algunos neumólogos. Ah, ya, sí, totalmente. El caso del monóxido de carbono, por ejemplo, que no respeta ni siquiera la barrera hematoencefálica y pudiera producir cambios locales a nivel de los vasos, generando una vasodilatación, por ejemplo. La intoxicación por el dióxido de carbono es bastante compleja, primero, porque no tenemos forma de nosotros de medir en el servicio público. Sí, en algunas instituciones privadas tenemos el medidor de esto. Y segundo, que no todos reconocen a tiempo. Y el tratamiento es bastante sencillo, digamos, el paciente monitorizarle por 24 horas con flujo alto de oxígeno. Porque por cada molécula de oxígeno que sale, entran 2 de monóxido de carbono. Entonces, básicamente hay que meter oxígeno para que saque estas sustancias. Ya se habrá referido a eso al colega. Muchas gracias, doctor. Y quiero consultarle, en cuanto a tapabocas, tengo entendido que hay varios estilos con varias especificaciones técnicas distintas. ¿Cuál es el que usted recomienda utilizar, el que mejor nos protege en este tipo de casos? Y el tapaboca que protege a las personas en un ambiente no hospitalario sería el quirúrgico, el que yo estoy teniendo ahora, por ejemplo. Es ideal el N95. ¿Qué significa N95? Que filtra el 95% del aire que inhalamos. Sin embargo, el tapaboca convencional como el N95 nos protege de las partículas grandes de hollín que están sujetadas flotando en el ambiente. Ahora, pedirle que todo el mundo use N95 en las calles, no sé qué tanta evidencia científica tendría. Ahora, en el hospital, siempre N95. Doctor, de mi parte, saber un poco con respecto a estos dolores de cabeza que se están dando en tanta gente, un síntoma que a mí como alérgica al menos no me había dado nunca. Estuve teniendo unas jaquecas terribles en los últimos días. ¿Eso por qué se da, doctor? Y también, ¿cuándo debe ser un síntoma de alerta como para acudir al médico? Porque generalmente creo que no todos vamos al médico cuando nos duele la cabeza, pero tengo entendido de que en estos casos, por la contaminación ambiental, ya se debe a factores que podrían ser un poco más agravantes. Bueno, y siempre, si es la paciente, la persona, previamente no tenía ese síntoma, no es una paciente, un paciente que padece de cefaleas, de jaqueca, de migraña, siempre que sea un síntoma nuevo
Entonces sería bueno que consulte para definir y estar seguros que realmente se trate por esta presión que tenemos, esta contaminación del ambiente. Porque no todo ahora es solamente el ambiente. Hay muchos cuadros que probablemente no tengan nada que ver con esto y que se puedan maquillar o confundir o culparle directamente a esta polución que tenemos. Entonces, a los síntomas nuevos siempre es bueno que un médico le vea de manera objetiva. La única recomendación para la casa sería el aire acondicionado. A la casa me refiero con que, bueno, yo creo que todos ya tenemos un olor a humo en la casa, ¿verdad? Creo que a lo que Gaby también se refería con el dolor de cabeza, porque yo lo estuve teniendo ayer, es por el olor también justamente, doctor. Viste, por ejemplo, hay una pintura que huele fuerte y a uno ya le hace doler la cabeza. Yo creo que el olor también influye mucho, el olor de humo, y que bueno, ya está también entre las cuatro paredes de nuestro hogar. Entonces, la única recomendación como para en casa poder estar un poco más tranquilos sería encender el aire acondicionado. No hay más nada que hacer, ¿verdad? Porque obviamente ventanas no podemos abrir, ¿verdad? Pues empeoramos la situación. Y esa es una idea bastante lógica, porque si nosotros ventilamos la casa como siempre recomendamos hacer en este contexto, el humo va a entrar en la habitación, ¿verdad? Entonces el aire tiene un sistema de filtro que va purificando, pues no todos van a tener un purificador de aire o un extractor, por ejemplo. Sin embargo, un aire acondicionado sí van a tener la mayoría. Entonces estas personas alérgicas, predispuestas con ciertos factores, es una alternativa lógica bastante sana. Sofi, también queríamos saber con relación a los niños, porque el Ministerio había emitido el comunicado, bueno, para los colegios de las zonas más cercanas a los focos de incendio, entonces suspender directamente, pero para el resto ya era criterio de los padres y sobre todo no enviar a los niños alérgicos, pero hay muchos padres que decidieron no enviar a sus hijos al colegio. Y porque de repente no saben si le van a dejar en el patio o no, ya queda a criterio de cada profesor o cada institución y no quieren correr ese riesgo. ¿Es bueno protegerles y dejarles en casa nomás a los niños o mandarles al colegio? ¿Qué recomienda el doctor? Bueno, yo soy neumólogo de adultos, pero el Comité de Neumología de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, ellos lanzaron unas recomendaciones, que es uso de tapabocas, cuando lleguen de la calle que se laven la cara, las manos, inclusive un baño. Y de acuerdo a cómo se encuentre el ambiente en las escuelas donde le va a llevar, queda a la decisión de los padres. Si es que el traslado, más que nada, que es el momento donde se van a exponer a estas partículas grandes, es muy largo, si tienen que caminar, me parece que lo más lógico sería que se queden en las casas. Ahora, si de la casa se suben a un auto y del auto se bajan en la escuela, bueno, me parece que pudieran irse al colegio. Pero el tema de los niños es algo bastante sensible y yo creo que la recomendación de que los que están cerca de los incendios no vayan y el resto consideren de los padres, no puedo decirte que yo no le mandaría, por ejemplo, a mi hija si es que tiene que caminar mucho para llegar a la escuela. Ahora, si le voy a llevar yo en mi vehículo de mi casa a la escuela, yo le llevaría, por ejemplo, que es mi decisión como padre. Gracias, Sofi. Te dejamos para el cierre. Bueno, muchas gracias, doctor, por todas las recomendaciones. A las órdenes.